Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaba una jávega en el mar porque eran pescadores. 19. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y cuando pasó de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, o el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorrida toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos de diversas enfermedades, de tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar compartiendo sobre el llamado que hace el Señor, y quise leer los pasajes para dar una introducción sobre el tema. Aquí nosotros podemos ver que Jesús iba pasando por el mar de Galilea o el lago de Genezaret, es lo mismo, y al parecer llama a Simón, Pedro y a su hermano Andrés y les dice, vengan en pos de mí. Y literalmente dice el evangelista Mateo que ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Y esto nos llama poderosamente la atención porque pareciera que fuera la primera vez que ellos hubieran visto al Señor Jesucristo y que ellos lo hubieran seguido. Justamente lo que quiero compartir con ustedes son algunos detalles de cómo el Señor intervino en la vida de cada uno de ellos y cómo, entonces, pudiendo este día llegar, les llama para seguir. Esta aplicación nosotros también la vamos a poder tener en nuestra vida durante el día de hoy. Entonces quiero dar dos aspectos, voy a dar una introducción con dos puntos que son sustanciosos, esta introducción, para después poder llegar a la enseñanza que quiero que podamos compartir, y le pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos ministre a cada uno de nosotros. En principio, hermanos, si nosotros vamos unos capítulos más atrás, en el capítulo 3, desde el versículo 17, vamos a ver la historia de Juan el Bautista, que no es el evangelista Juan, no es el del Evangelio, no es el apóstol Juan, este es Juan el Bautista, que era primo segundo de Jesús, el hijo de Elizabeth. Y vamos a darnos cuenta de que Jesús, cumpliendo con los principios que se estaban dando en ese momento, pide ser bautizado por Juan. Juan le dice que no es necesario que él sea bautizado, que de hecho quien debería recibir el bautismo es Juan de parte de Jesús, y Jesús le dice que, que primero era necesario seguir con lo que estaba sucediendo y por eso él iba a bautizarse. Quiero hacer aquí una aclaración. El bautismo que estaba dando Juan era un bautismo de arrepentimiento. Juan estaba predicando que el reino de los cielos se estaba acercando y le estaba diciendo a los judíos, primeramente, que debían ser bautizados para arrepentimiento. O sea, era la manera en que los judíos iban a demostrar que se sentían arrepentidos de los pecados que habían cometido. Y que, por cierto, por esos pecados estaba la bota del Imperio Romano encima de Israel. Vale también decir que realmente quienes se bautizaban en ese tiempo eran los prosélitos, o sea, eran los gentiles que se querían convertir al judaísmo, eran aquellos que se bautizaban porque entonces decían, estamos adoptando la religión judía, estamos arrepentidos de ser paganos o de ser gentiles y ahora queremos ser judíos, entonces se bautizaban. Pero Juan comienza a decirle a los propios judíos que ellos tenían que bautizarse y que tenían que bautizarse para arrepentimiento. Esto es muy interesante lo que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús entonces entra en escena. Juan, como ya les dije, dice, aquí les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Y Jesús le dice, es necesario que me bautice. Más adelante, después de este bautismo, pudiéramos decir, para aquellos que están anotando, que esta es la inauguración del ministerio de Jesús. Aún no es el inicio, pero se está inaugurando el ministerio de Jesús con el bautismo. Posteriormente, allí mismo en la lectura, en el capítulo 4 del libro de Mateo, vamos a ver entonces la tentación de Jesús, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11, donde el diablo en el desierto tenta a Jesús. Dice la palabra que él estuvo 40 días ayunando y entonces el diablo
hace las famosas tres tentaciones donde el Señor, por supuesto, con la palabra de Dios, logra vencer las tentaciones del enemigo. Posteriormente, entonces, inmediatamente en el versículo 12, vemos que Jesús se traslada desde Nazaret y llega hasta la región de Galilea, la provincia de Galilea, cerca donde estaba Decápolis, dice acá el evangelista Mateo, dejando Galilea, habitó en Cafarnaúm o en Capernaum, ahí está, es el mismo nombre, allá a los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces dice más adelante en el versículo 12, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento es que se da inicio entonces a lo que es el ministerio de Jesucristo. Fíjense estos puntos de preámbulo, esta introducción. Entonces Jesús cumple con lo que estaba ocurriendo en ese momento espiritualmente, se bautiza, posteriormente es tentado y al vencer la tentación, entonces se inicia el ministerio de Jesús. Esto también lo digo para que todos podamos reflexionar que muchas veces queremos entrar en el ministerio, pero todavía no tenemos el tiempo para haber crecido, de haber entendido el Evangelio correctamente en nuestra vida. Entonces es necesario hacer alguna de estas secuencias para poder entenderlo. Aunque eventualmente no necesitamos mucho tiempo para bautizarnos, sino tener la fe y saber que somos salvos por Jesucristo, debemos hacerlo de una manera ordenada. Entonces este es el primer punto que es interesante antes del llamado. Justamente después viene el llamado de estos discípulos, pero ahora voy a entrar en un segundo punto muy interesante. A veces, cuando nos acercamos a las escrituras, debemos ver lo que están diciendo los otros evangelios, sobre todo cuando estamos leyendo un evangelio. Porque como dije al principio, pareciera que Jesús vio a Andrés y vio a Simón Pedro y le dice de inmediato, los acaba de ver y le dice, síganme, y pareciera que entonces ellos dijeron, bueno, sí, vamos a seguir de una vez a este que lo estamos viendo en este momento, pero no es exactamente lo que ocurrió. Y quiero mostrar para la gloria del Señor un aspecto también interesante, y allí es donde necesito que vayamos entonces al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer un poquito en el versículo, a partir del versículo 35. Dice en este Evangelio de Juan, para que lo tenían marcado, dice, al día siguiente, Juan el Bautista acaba de dar introducción al Señor Jesucristo, acaba de decir, acaba de bautizarlo, acaba de decir que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Y entonces en ese momento, dice Juan el evangelista, y al día siguiente estaba nuevamente Juan con dos de sus discípulos. Esto es muy interesante para tomar nota. Y viendo a Jesús pasando, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos le oyeron hablando y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo, los vio y les dice, ¿qué buscan? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, vengan y vean. Fueron pues y vieron donde pasaba y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima, más o menos como las 4 de la tarde. Uno de los que lo siguieron había oído antes de parte de Juan, que era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este va y busca a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo llevó a Jesús y mirándolo fijamente, Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan o el hijo de Jonás, algunas traducciones dicen Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Aquí vemos dos cosas interesantes. Juan el Bautista tenía discípulos. Ellos estaban esperando el reino de los cielos, ellos estaban esperando la venida del Mesías, y Juan fue el último gran profeta levantado justamente en la época de Jesús. Fue un profeta muy especial por su manera de vestir, de comer y por su manera de declarar la palabra de Dios. Y tenía algunos discípulos. Entre estos discípulos estaba Andrés, y muy posiblemente este otro discípulo sea justamente el apóstol Juan. O sea que estos dos chicos, estos dos muchachos jóvenes, estaban sentados a los pies de Juan el Bautista, y Juan el Bautista les dice, este es el Cordero de Dios. Este fue el que yo les dije ayer, a quien bauticé, y este es a quien nosotros no deberíamos ni siquiera poder tocar la sandalia de sus pies. Así que ellos se levantan y van detrás del Señor Jesucristo y le dicen, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a pasar la noche? Y él les dijo, vengan conmigo. Así que toda aquella noche me imagino la impresión que pudieron haber pasado aquellos dos muchachos con el Señor, de tal manera que Andrés
lo que se levanta pensando es, tengo que decirle a mi hermano mayor, tengo que decirle a Simón que el Mesías ha venido a Israel y que ha llegado a Galilea. Así que lo primero que él hace es ir y presentarle entonces a Simón. Recuerden que se llamaba Simón. Y aquí entonces vemos la declaración donde Juan dice, y es específico y dice, que cuando el Señor vio a Simón le dijo, serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. Pedro, por supuesto, tanto en hebreo como en arameo, Cefas, como en el latín, significa piedra. Quiero que queden ahí unos minutos, vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas, porque quiero unir el mensaje que le estoy comentando. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, vamos a ver un acontecimiento muy especial. Vamos entonces a ver lo que se llama la famosa pesca milagrosa. Creo que cada uno de nosotros, si hemos visto en la televisión Jesús de Nazaret o alguna vez hemos escuchado que hubo una pesca milagrosa. Quiero leer parte de lo que sucedió ese día de la pesca milagrosa. Sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, entonces Jesucristo estaba caminando por el lago de Genesaret, estaba por allí en el mar de Galilea, estaba caminando y la multitud ya lo estaba siguiendo porque ya tenía algunos días que estaba predicando y entonces la multitud comenzó a seguirlo. Había hambre, hermanos, de la palabra de Dios, había hambre del Señor. Muchos de nosotros hoy estamos en esta reunión y probablemente en la mañana estuvimos en alguna otra y ayer estuvimos en otra porque en este tiempo de cuarentena Dios ha dado hambre por él, hambre de la palabra. Y usted dice, bueno, yo tengo ganas de escuchar de Dios. No, hermano, Dios ha puesto en tu corazón que le busques, que le conozcas, que lo llames, porque Él tiene un plan y tiene un mensaje maravilloso para ti. Así que entonces la gente se agolpó, estaba cerca de Genezaret y vio dos barcas fondeadas. En la orilla, pues los pescadores habían salido, habían levado las redes y subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, ¿ok? Aquí es la segunda vez entonces, por lo menos bíblicamente, él ve a Simón, le rogó que le dejara montar y que se alejara de la orilla. Y entonces, desde la barca de Simón, de Cefas, él comienza a enseñar. Dice el versículo 4, cuando cesó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar abajo vuestras redes para hacer una captura. Pero Simón le dijo, maestro, bregamos toda la noche y no pescamos nada, pero en tu palabra yo echaré las redes. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. E hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que vinieran a ayudarles y fueron llenando ambas barcas hasta tal punto que se hundían. Fíjense lo increíble y lo maravilloso de este milagro, que Jesús, que era carpintero, Pedro era pescador de profesión, seguramente su papá era pescador y su abuelo era pescador. Jesús le dice, boga mar adentro, y Pedro dice, bueno, ok, porque ya mi hermano Andrés me dijo y me presentó en estos días que tú eras el Mesías, voy a hacerlo por eso, porque te he visto predicar, he visto los milagros que has hecho, y entonces voy a hacerte caso, pero yo soy el profesional de la pesca. Así que dice, al verlo Simón Pedro, se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque a causa de haber visto la captura de los peces, lo asombró de tal manera que le dominó el miedo y a todos los que estaban con él. Igualmente le pasó a Jacobo, el mayor, el hermano mayor de Juan, los hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora estarás pescando hombres. Y llevando la barca a tierra, dejaron las cosas y lo siguieron. Entonces, nosotros vamos a volver a nuestro pasaje en Mateo original, pero quería que viéramos entonces lo primero, era que Andrés había presentado a Simón, el Señor ya incluso le había dicho, tú te vas a llamar Cefas, el Señor ya tenía en su corazón, a Simón ya lo tenía. Muchas veces nosotros hemos sentido las ganas de buscar a Dios. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, sentí una cosa en mi corazón de buscar a Dios, pero yo sabía que no podía presentarme delante de Él por las cosas que había hecho, por mis temores y por mi mala conducta en aquel momento. Simón Pedro en ese momento estaba tal vez pasando por situaciones similares y cuando Jesús hace el milagro, Simón cae de rodillas hablando y diciendo que él, por supuesto, era un hombre pecador y había reconocido que Jesús por lo menos era santo. Cuando nosotros volvemos a nuestro pasaje en el Evangelio de Mateo, entonces podemos comprender
que ya lo había visto una vez, que ahora lo había visto predicando, que hizo un milagro, y entonces ahora venimos a nuestro pasaje original. Vamos a regresar a él. Entonces, andando en el mar de Galilea, ¿ok? Después de lo que le dijo, después de lo que pasó en la barca, al final de lo que ya había pasado y que Simón Pedro había caído de rodillas, arrepentido, sabiendo que era un hombre pecador, tal vez de boca era pecador, de palabras, de omisión, y sabiendo que era pecador, estaba delante de un hombre santo. Y el Señor le dice entonces acá en Mateo, llamando a Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, ya habíamos visto esto, versículo 19 del capítulo 4 de Mateo, les dijo, síganme, vengan, síganme. Y dice que ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Quiero entonces dar un resumen de unas palabras y que nosotros podamos con esto poder comprender lo que el Señor Jesucristo está haciendo también hoy por nosotros y lo que tal vez el Señor Jesucristo te está diciendo hoy a ti. Número uno, vemos entonces que Jesús fue donde Juan el Bautista y fue bautizado. Allí hicieron lo que era el bautismo del arrepentimiento y se mostró a todo el mundo, dice también la Biblia, podemos ver en algunos versos, que Dios habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios declaró que Jesucristo era Dios, dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma también, y tenemos entonces allí la introducción del Señor Jesucristo. Dos, algo muy interesante cómo Dios va entretejiendo la historia de nuestras vidas. Juan el Bautista tenía dos discípulos, que probablemente eran, ya sabemos que uno era Andrés y probablemente el otro era Juan, el apóstol Juan. Aquel día en que Juan el Bautista le señala que él es el Cordero, fíjense lo que es un líder como Juan el Bautista, que no les dijo, no, no vayan donde Jesús, todo lo contrario. Juan el Bautista sabía que él era un mensajero de Dios y que el mensajero de Dios tiene que señalar única y exclusivamente a Jesús. Todos nosotros los que servimos al Señor somos mensajeros de Cristo. Nosotros no estamos para protagonizar esta historia. El único protagonista es Jesús. Tres, luego que presentaron a los hermanos, muy interesante, porque después que Andrés y Juan conocen al Señor Jesucristo, aunque la historia bíblica recaba de que Andrés le presentó a Simón, que posteriormente fue llamado Pedro, muy seguramente Juan también le presentó a su hermano Jacobo, al hijo de Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Estamos viendo entonces que de alguna manera ya hay cuatro de estos discípulos que fueron impactados y que vieron a Jesús predicar, vieron a Jesús haciendo milagros, y ellos estaban movidos porque además de esto, el profeta Juan el Bautista les había dicho que este era el Mesías que se estaba esperando. Cuatro, es bien interesante que Jesús enseñó que el reino de los cielos se había acercado, que ya había llegado a los judíos y también hizo milagros. No podemos separar la vida de Jesús de sus acciones, de sus palabras. Jesús lo que hablaba, hacía, y lo que hacía también lo declaraba con su palabra. Cinco, tenemos que ver que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nosotros tenemos dos actitudes que tomar, una de dos, perdón, que tomar. La primera, cuando Cristo nos llama, a mí me llamó a los 17 años de edad la primera vez, en uno de los peores momentos de mi vida, y yo sencillamente decidí darle la espalda. Yo decía, yo no quiero religión, no me interesa la religión, no sé ni siquiera para qué me están hablando de esto. Así que esa es la primera de las actitudes que seguramente muchos de nosotros la tuvimos. La segunda actitud fue la de Simón Pedro. Simón no tenía para dónde ir, estaba dentro de la barca, estaba mar adentro pescando, o sea, él no tenía la posibilidad de salir corriendo porque tenía a Jesús en medio, lo tenía enfrente de él. Y Simón Pedro tuvo la actitud correcta, hermano. Simón Pedro cayó de rodillas y reconoció su pecado, reconoció que él era insuficiente para estar en la presencia de Dios. Simón Pedro, que era judío, conocía la ley y sabía cómo había tergiversado la ley del Señor, sabía cómo había incumplido con los 10 mandamientos y con seguramente algunos otros mandamientos más. Él se dio cuenta que Jesús era un hombre santo y tal vez la pregunta que nosotros debemos hacer hoy es, ¿estamos claros nosotros de que Jesús realmente es un hombre santo? Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia los domingos, en los estudios bíblicos, en el devocional, en el discipulado, nosotros tratamos a Jesús de esta manera que Pedro lo trató.
Lamentablemente hay algunos que lo tratan como si él fuera un banco o una caja registradora o solamente el que cura, el curandero, el que necesito que me cure algo. Pero Jesús es más que eso. Jesús es Dios hecho hombre. Y Pedro se dio cuenta que Jesucristo tenía una condición que ningún otro que él hubiera conocido antes tenía. Número 6, para llegar a la conclusión de lo que quería compartir el día de hoy. Jesús elige, Jesús escoge, Jesús invita a ser sus discípulos. No fue algo improvisado cuando Él les dijo, vengan detrás de mí, síganme. No fue improvisado lo que Él dijo. Ya Jesús había visto a Andrés y a Simón, a Jacobo y a Juan. Ya Jesús sabía que ellos estaban en el mar de Genesaret. Y ya Jesús había pasado por allí y Jesús decide no solamente presentarse a ellos, sino que decide montarse en su barca y hablarles directamente. Cuando Jesús nos habla a nuestro corazón, hermano, nosotros sabemos que Dios nos está hablando. En una oportunidad, hace muchos años, antes de ser cristiano, yo leí la Biblia completa por un año y en una oportunidad leyendo el Evangelio de Juan decía que el buen pastor da la vida por sus ovejas y que las ovejas oyen su voz y lo reconocen. Y yo tenía un ardor en mi corazón sabiendo que yo quería ser una de esas ovejas y yo sentía que era una de esas ovejas, pero no tenía el entendimiento para comprender que lo que estaba haciendo en ese momento Dios era llamándome para Él. Estamos hablando tal vez del año 1997, 1998. Jesús, les repito nuevamente, uno dice, bueno, yo elegí seguir a Cristo. No, Cristo te eligió para salvación. Yo escogí a hacerme cristiano. No, no, Cristo te escogió desde antes de la creación de los tiempos para que fuera su hijo. Bueno, yo quiero servir a Cristo. No, Cristo te invita a ser parte de sus servidores y a ser parte primeramente de sus hijos y después de sus discípulos. Hoy particularmente es un día especial porque estamos oyendo acerca del llamado. Cómo Jesús le dijo entonces a Simón y le dijo a Andrés, vengan en pos de mí, síganme, dejen las redes, dejen lo que están haciendo y síganme. Jesús no te está pidiendo hoy que nosotros dejemos todo lo que estamos haciendo, que dejemos nuestro trabajo, nuestra universidad, nuestras familias, nuestros esposos o esposas, nuestros hijos. Eso no lo está pidiendo Jesús de esa manera. La Biblia tampoco dice que Pedro abandonó a su esposa, ni abandonó a su suegra, ni abandonó lo que estaba haciendo. La Biblia lo que nos dice es que ellos comenzaron a seguir a Jesús como discípulos, comenzaron a escuchar la palabra directamente del Mesías, comenzaron a aprender lo correcto de la palabra de Dios y por supuesto comenzaron a transformar su vida conforme a la influencia que tuvo Jesús sobre ellos. Algunos se han confundido con esto y se atemorizan. Otros dicen, bueno, es que yo no quiero hacerme cristiano porque tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello y necesito comenzar a hacer esto. La religión del no. No puedes vestirte a rayas, no puedes ponerte ropa de este color, no puedes hacer tal cosa. Jesús no quiere eso con ninguno de nosotros y quiero aclarar esto para todos los que nos están viendo. Jesús tiene con nosotros un propósito definido y es poder tener una comunión perfecta con el Padre Celestial a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Primero, Jesús quiere perdonar tus pecados, así como ha perdonado los míos y ha perdonado de millones de personas desde hace 2000 años. Él quiere perdonar solo nuestros pecados, porque solo Él, escúchame bien, solo Él, Dios hecho hombre, puede hacerlo. Nadie más puede perdonar pecados. El Señor Jesucristo en varios momentos perdonó pecados y los fariseos decían, bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? Y él dijo, bueno, yo puedo hacer milagros, pero también puedo perdonar pecados porque para eso me ha enviado mi Padre. Lo que nos separa a ti y a mí de Dios, lo que me separaba a mí de Dios era mi pecado pasado, el pecado que cometo día a día. Ese pecado es lo que me separa de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos logra dar libertad del pecado para que nosotros podamos tener una relación con Él. Segundo, Él mismo, cuando te toma, cuando te elige, cuando te escoge, cuando te invita, Él mismo va a guiarte paso a paso como un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende de su maestro. Es alguien que aprende a caminar y a hablar y a actuar como su maestro. Jesús es Dios. ¿Qué más queremos nosotros sino ser como Dios mismo nos ha formado? Dios nos ha hecho con un propósito particular. Jesús hoy, hermano, te está diciendo, ven, sígueme. Yo quiero hacer dos preguntas, una en tu intelecto, una a tu corazón, y quiero dejar claro un principio acá.
Si Jesús te está llamando hoy, te dice, ven, sígueme. ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide dar tu vida a Jesús? ¿Qué te impide darle tu corazón a Jesús? ¿Cuál es el miedo que podemos tener? Tal vez de una religión, de una mala información que tenemos. Tal vez tenemos áreas de nuestra vida que nos avergüenzan. ¿Es que tú crees que Jesús no sabe desde los cielos cuáles cosas te avergüenzan, cuáles cosas te apartan de Él, cuáles cosas te atemorizan? Yo puedo decirte con todo, con mi testimonio personal, y seguramente cualquier otro podemos hablar de nuestros testimonios, que Jesús sabe lo que nosotros hemos hecho, sabe lo que estamos pensando y sabe incluso lo que vamos a hacer mañana. Pero Él eso no lo atemoriza para darnos nosotros la promesa de ven, sígueme. Cuando Jesús le dijo, y lo leo literalmente, los haré pescadores de hombre. Aquí quiero hacer una semblanza, quiero hablar acerca de una metáfora. La diferencia entre un pescador de peces es que encuentran en el mar algo vivo y lo sacan para matarlo, para alimentarnos. Pero el pescador de hombres encuentra un hombre que está muerto espiritualmente y le puede dar aire de vida a través de la palabra de Dios para entonces darle vida espiritual. Esta es la diferencia que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Tú tienes años buscando peces en el mar, peces vivos, para matarlos y darlos de comer, pero a partir de ahora yo te estoy llamando para buscar a aquellos que tienen espíritus muertos y que tal vez no saben la necesidad que tienen de mí, para que ahora tú les puedas entonces llevar al camino espiritual de una salvación y de una vida eterna. Termino con la pregunta. Si Jesús, que hoy lo está haciendo, te llama para que seas tu discípulo, ¿qué le dirías? ¿Qué le comentarías a Jesús? Si ves las evidencias de lo que acabamos de hablar, que Jesús es quien, además de haberte creado, te elige, te escoge y te invita no solamente a ser su hijo, sino a ser su discípulo, a disfrutar de su amor, a disfrutar de sus principios eternos con los cuales vas a alimentar tu vida, vas a alimentar tu alma y vas a ser incluso útil para Él y para su obra. ¿Qué te impide decirle a Jesús que sí? Yo quiero sencillamente invitarte. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, Jesús tomó una decisión por amor, la decisión más difícil, dar la vida por otros. ¿Sabes qué? Jesús no solamente dio la vida por mí, que soy cristiano, Jesús dio la vida por mí en el momento en que yo lo odiaba, en el momento en que yo no lo conocía, en el momento en que no me interesaba. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, pero Él estuvo atento, esperando, paciente que cada uno de nosotros lograra entender en nuestro corazón, así como Pedro lo hizo aquel día en aquella barca, pudiéramos entender y caer de rodillas y comprender que Jesús, Dios hecho hombre, no nos está acusando ni nos está señalando, nos está dando la oportunidad de una salvación y de una vida eterna a partir de este momento. Quiero invitarte a que podamos orar, disponer nuestro corazón. Vamos después de orar a escuchar una alabanza y vamos a abrir las cámaras y los micrófonos para que podamos compartir. Si quieres responder a la pregunta que Jesús te está haciendo, ven y sígueme, yo te pido que puedas orar conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy sé que soy pecador. Te doy las gracias porque he entendido que me amas. He entendido que me has elegido, que me has escogido, que me estás llamando, Señor, me estás invitando a ser parte de tus hijos. Quiero decirte que me arrepiento de mis pecados. Te doy mi corazón. Te pido que mores en mí, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, que me sanes, que me enseñes a ser la clase de hombre, la clase de mujer, la clase de persona que quieres que sea. Te doy gracias por tu bendita salvación y te pido, Señor, que me tomes de la mano porque no quiero soltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias por tu llamado a ser tus discípulos. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros teníamos vida sin sentido, pero tú nos has dado un sentido y un propósito a cada uno, Señor. Gracias porque hoy podemos hablar de ti, podemos gozarnos en tu presencia. Gracias porque nada nos falta, Señor. Nada nos faltará. Tienes todo medido para nuestras vidas y te damos la gloria y la honra, porque eres Dios bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.